Bienvenidos a un nuevo videoanálisis en redstone.net. En esta ocasión tenemos con nosotros el Netgear Orbi, un dispositivo que nos permitirá tener una cobertura total en nuestro hogar gracias a que tiene la tecnología Wi-Fi Mesh, por lo que podremos pasar de un dispositivo a otro sin ningún tipo de corte en la conexión inalámbrica. Estos dispositivos se venden en un kit de dos equipos, ya que uno de ellos actúa como router y el otro actúa como satélite. Es muy importante también decir que es triple banda simultánea, pero una de esas bandas está dedicada exclusivamente a la comunicación entre el router y el satélite, no estando disponible de cara a los clientes inalámbricos que vayamos a conectar. Este kit de 2 Orbi es el RBK50. Una vez que ya conocemos qué es el Netgear Orbi, os vamos a enseñar de lo que es capaz. Es decir, en la parte trasera de la caja encontraremos un pequeño esquema de cómo funciona este sistema Wi-Fi Mesh para dotar a nuestro hogar de la máxima cobertura posible. Por una parte tenemos el Orbi Router, que no deja de ser un router normal y corriente, doble banda simultánea, pero es que además tiene una tercera banda para conectar de manera dedicada el satélite, es decir, el repetidor Wi-Fi. La conexión con este satélite se realiza a través de Wi-Fi AC con una velocidad de hasta 1733 megabits por segundo, es decir, es un 4x4 muy MIMO. Esto lo que nos va a permitir es dotar a todo nuestro hogar de una alta velocidad de internet a través de la red inalámbrica. Tendremos cobertura Wi-Fi en todo nuestro hogar y todo ello de manera muy fácil y rápida. La instalación de estos dos dispositivos, los Netgear Orbi, es realmente fácil, ya que simplemente es necesario pulsar un botón de sincronización y automáticamente los dos equipos empezarán a comunicarse entre ellos para dotar a nuestro hogar de la mejor cobertura posible. Por supuesto, este equipo incorpora también puertos Gigabit Ethernet de cara a la LAN, es decir, no tenemos únicamente un repetidor Wi-Fi sin ningún tipo de puerto LAN, sino que tenemos hasta 4 puertos Gigabit Ethernet para la LAN. En la parte inferior de la caja encontraremos primero qué incorpora esta caja, el Netgear Orbi. Tal y como podéis ver, tenemos un Orbi que actúa de router, el RBR50, un Orbi que actúa como satélite, que es el RBS50, y además también tenemos el típico cable de red Ethernet, que por cierto es un cable de red plano, y dos adaptadores de corriente de 12 voltios y 3,5 amperios para alimentar cada uno de los dispositivos. Respecto a las especificaciones técnicas de este equipo, tal y como hemos dicho anteriormente, es triple banda simultánea Wi-Fi AC3000. Los 1733 megabits por segundo es la comunicación entre el Orbi Router y el satélite o los satélites, ya que podemos instalar varios satélites en nuestro hogar. Y la conexión doble banda simultánea, la de 866 megabits por segundo y la de 400 megabits por segundo, corresponden a la banda de 2,4 GHz y a la banda de 5 GHz. Por supuesto, este equipo incorpora 4 GB de memoria flash para almacenar tanto el firmware como el software adicional y 512 MB de memoria RAM para almacenar todos los procesos del propio firmware. Estos dispositivos también incorporan la tecnología beamforming para focalizar la señal inalámbrica allí donde nos estemos conectando y por supuesto es compatible con la tecnología multi-user MIMO para proporcionar la máxima velocidad en descarga a los dispositivos que sean compatibles con esta tecnología, de tal manera que la red se optimizará al máximo. El Orbi Router incorpora un puerto Gigabit Ethernet para la WAN de Internet y 3 puertos para la LAN. El satélite tiene 4 puertos únicamente exclusivos para la LAN. Por supuesto, cada uno de estos equipos también incorpora un puerto USB 2.0. Una vez que ya conocemos las principales características de este Netgear Orbi, vamos a ver lo que hay en su interior. Lo primero que vamos a ver es la declaración de conformidad típica y por supuesto un CD con la guía rápida de instalación. Aunque la instalación de estos dispositivos es realmente fácil, Netgear incorpora toda la información en diferentes idiomas y digitalizada en PDF. Además, también encontramos la típica guía de instalación rápida en papel con unos esquemas de cómo se debe configurar este Orbi Router. Y es que simplemente debemos configurar el Orbi Router con nuestro módem
ya sea ADSL, VDSL o la ONT de nuestro operador de fibra óptica, y meterlo en el puerto WAN del propio router Orbi. A continuación, simplemente actuará este equipo como si fuese un router normal, ya que lo es. Pero si lo conectamos con un Orbi satélite, podremos ver en el propio dispositivo diferentes códigos de colores. Es decir, si vemos un color azul, significa que la conexión entre el Orbi router y el Orbi satélite o los satélites es muy buena. Sin embargo, si tenemos color magenta, significa que es muy mala. Respecto a la puesta en marcha, es realmente fácil gracias al software del propio Netgear Orbi. En la parte trasera de esta guía de instalación encontraremos tanto el contenido del paquete como también las principales conexiones del Netgear Orbi y del Netgear satélite. Tal y como os hemos dicho anteriormente, la única diferencia es que en el Orbi router incorpora un puerto Gigabit Ethernet para la WAN de Internet. Sin embargo, el satélite incorpora los 4 puertos para la LAN. Por supuesto, Netgear también incorpora esta guía de instalación rápida en diferentes idiomas. Antes de empezar a describir los Netgear Orbi, tanto router como satélite, os vamos a contar qué accesorios incorpora este conjunto de dispositivos. Lo primero que vamos a ver es el cable de red Ethernet, que es de categoría 5E. Además, es un cable de red plano y su longitud es de 2 metros. Este cable es ideal para que ocupe lo mínimo posible al conectar el Orbi, por ejemplo, a nuestra ONT del operador a Internet. Por supuesto, también tenemos los transformadores de corriente necesarios para alimentar los propios dispositivos. Este conjunto, este kit de Netgear Orbi incorpora 2 transformadores de corriente exactamente iguales. Son capaces de proporcionar una tensión de corriente de 12 voltios y una intensidad de corriente de 3,5 amperios, suficiente para alimentar tanto los componentes del propio Orbi router y Orbi satélite, además de los dispositivos que conectemos al puerto USB 2.0 que incorpora este dispositivo. Tal y como podéis ver, los 2 transformadores de corriente son exactamente iguales, son calcados, y el conector es el típico conector circular que los fabricantes suelen utilizar con sus dispositivos. El diseño de estos transformadores de corriente, tal y como podéis ver, es bastante elegante con un blanco mate. Además, nos recuerda a los transformadores de corriente de los portátiles, por ejemplo, de Apple. Una vez que ya conocemos todos los accesorios de este kit Netgear Orbi para proporcionar a nuestro hogar una gran cobertura y un excelente rendimiento inalámbrico, vamos a ver los propios dispositivos. El primero que os vamos a enseñar es el Netgear Orbi, el router. Tal y como podéis ver, tiene un diseño realmente elegante. En la parte superior encontraremos un plástico y una pegatina con el nombre de la red por defecto y la contraseña WPA por defecto que incorpora el dispositivo. Además, también tenemos un código QR para escanear con el propio dispositivo móvil. Debemos tener muy en cuenta que este equipo es el router. En la parte derecha y en la parte izquierda del Netgear Orbi no encontramos ningún puerto ni tampoco ningún conector. Todo se encuentra en la parte trasera. De hecho, está en la parte trasera, en la parte inferior del equipo. De izquierda a derecha, lo primero que vamos a ver es el botón de sincronización de los 2 dispositivos Orbi o de varios dispositivos Orbi. También tenemos el puerto Gigabit Ethernet para la WAN, los 3 puertos Gigabit para la LAN, el puerto USB 2.0, el botón de encendido y apagado del propio equipo, el conector de alimentación y por último el botón de reset para restaurar a valores de fábrica este Netgear Orbi router. Tal y como podéis ver, el diseño es realmente elegante y la carcasa es muy robusta. En la parte inferior de este Netgear Orbi router encontramos las típicas rejillas de ventilación para evacuar el aire caliente de su interior. Y además también encontramos una pegatina con el nombre de la red Wi-Fi y la contraseña por defecto. Asimismo, también encontramos los credenciales por defecto, que en este caso es admin y la contraseña es password. Netgear nos proporciona un dominio orbilogin.com para acceder de manera local a este dispositivo sin necesidad de introducir ninguna dirección IP. Una vez que hayamos visto el Netgear Orbi router, os vamos a enseñar el Netgear Orbi satélite y os vais a dar cuenta de que es exactamente el mismo equipo, pero lo único que cambia es el color del puerto WAN de Internet.
En la parte frontal, tal y como podéis ver, encontramos el logo de Orbi y en la parte superior tenemos el satélite. En la parte derecha y en la parte izquierda no encontramos ningún botón ni conector, igual que el Netgear Orbi Router, y en la parte inferior encontramos exactamente lo mismo que en el propio router, excepto que todos los puertos son gigabit Ethernet para la LAN. No encontramos ningún puerto para la WAN de Internet, ya que este equipo actúa como repetidor del primero. Y por supuesto, tal y como podéis ver, el diseño de estos Netgear Orbi, tanto del router como del satélite, son exactamente iguales, son hermanos. Además, un detalle muy importante es que en la parte inferior del satélite también encontramos los datos de la red inalámbrica de su hermano, del router. Encontraremos el mismo nombre SSID y también la misma contraseña, ya que ambos forman parte de la misma red inalámbrica. Ambos trabajan conjuntamente para realizar una red Wi-Fi Mesh en nuestro hogar. Y hasta aquí hemos llegado con nuestro análisis del Netgear Orbi Router y también Netgear Orbi Satélite, el kit del fabricante Netgear que nos proporcionará una cobertura total en nuestro hogar. Próximamente en redstone.net os vamos a ofrecer un completo análisis de estos dispositivos donde hablaremos en detalle de todo el hardware y también, por supuesto, del software que nos proporciona el fabricante Netgear. Además, tampoco olvidaremos las típicas pruebas de rendimiento que hacemos siempre a todos los routers y puntos de acceso Wi-Fi. De esta manera os podremos decir el rendimiento real que nos proporcionarán estos dispositivos Wi-Fi Mesh en nuestro hogar, en un hogar normal y corriente y no en pruebas de laboratorio. Os esperamos.